muy intensa y vamos a ver esta cómo viene. Muy larga fue. Muy larga, 3 además meses duró. mucha inestabilidad, un presidente en distintas frecuencias, Pasaron ¿no? 15 días desde la derrota en la provincia de Buenos Aires por casi 14 puntos y cuando el gobierno se estaba empezando a recomponer políticamente, esta semana hubo 3 rechazos súper contundentes en el Congreso a los vetos, sumado a la volatilidad económica que generó preocupación, esta pérdida de confianza de los mercados. Exactamente, y a esto sumémosle también un sector muy amplio de la política que desea que terminen los gobiernos antes de tiempo. Ante cualquier cuadro, ante cualquier situación, piden a los gritos ya abiertamente, directamente en una actitud antidemocrática el punto final de los gobiernos. El presidente viaja hoy. Sí. Viaje clave, importante y trascendente, porque no es un viaje foto, ¿no? ¿Abrimos la agenda del presidente? Dale, vamos ahí, es en minutos nada más. Esta noche viaja rumbo a los Estados Unidos, amigos, que tiene como plato fuerte y quizás como sorpresa, porque quienes intentábamos chequear información al respecto no lo habíamos podido validar hasta el viernes a la noche y finalmente el sábado el propio gobierno se encargó de difundir que va a haber reunión con Donald Trump, pero vamos paso a paso. Exactamente. Está previsto que... Viaja en un rato, ¿no? Sí, en un rato Viaja nada hoy. más. Va a salir el presidente Milei, acompañado, según la información que yo tengo a esta hora, por Luis Caputo, el ministro de Economía, Karina Milei, la secretaria general de la Presidencia, Manuel Adorni, obviamente su traductor, y el resto de la comitiva más formal. El plato político fuerte es lo que les acabo de contar. Está previsto que se vea mañana, esa va a ser la primera foto importante. Mañana lunes. Sí, señor, en un contexto donde el gobierno necesita gestos de confianza por parte del establishment norteamericano. Kristalina Georgieva, titular del FMI, donde según entiendo habrá una foto, una charla y un encuentro entre los dos, después de lo cual se desprenderá un comunicado. Siempre esos comuniqués son muy formal, son acordados diplomáticamente entre para ambas los partes, mercados que están muy locos y que no reaccionan cuando el ministro ha tomado la costumbre de ir los jueves a un streaming y pareciera que no tiene efecto porque los viernes después los resultados en el mercado no favorecen. Tal vez alguna foto o algún gesto potente de cara a lo que va a ser una semana donde no podemos seguir quemando dólares de la reserva para mantenerlo en 15.15, terminó el día viernes, ¿no? Un número más alto de lo que es la banda de flotación del techo, ¿no? Sí, de Georgieva, de la titular del FMI, Milei necesita otro respaldo que ya lo hizo hace poco. ¿Se acuerdan con el comunicado de la titular de la vocería del Fondo Monetario, de Julie Cosa, que dijo, sostenemos el rumbo, después de las elecciones en Buenos Aires, sostenemos el rumbo del presidente, lo respaldamos? Necesita eso y no que el fondo diga después de este comunicado lo de falta acumulación de reservas o distintas observaciones que ya ha hecho el fondo que en este contexto no son convenientes recordar para el presidente Milei. Luego esta agenda va a tener... Igual convengamos que las fotos son para el mercado, que son para el establishment, que no tiene que... Pero tiene que ver con todos los argentinos, porque no es lo mismo un dólar a 15.15 que un dólar que esté más cerca de la banda inferior que la superior. Porque en definitiva, aunque el presidente diga que no pega en la inflación y que no pasa a los precios, vamos a ver esto cómo termina repercutiendo, ¿no? Sí, son fotos y gestos que en definitiva tienen mucha incidencia para los actores económicos y políticos que son los que movilizan las expectativas al final del camino, ¿no? Pero el Milei más en campaña, más intentando conectar con la gente, lo vamos a ver después de este viaje, cuando finalmente él se va a meter de lleno en la campaña, lo vamos a contar en minutos. Nada más. Igual la pregunta, Robert, me parece que es si va a volver con plata o no, ¿no? Claro, la clave son los 30.000 millones de dólares. Esa pregunta va a estar despejada el martes. Claro, bueno. Exacto. Ahora estamos en el lunes. Tal vez las fotos ayudan a dar pistas. Pero la pregunta es esa. ¿Viene con la valija, pasa por la aduana y tiene que declarar los dólares? Pensemos que tenemos vencimientos altísimos el año que viene. En enero y en julio. Exacto. Pensemos que tenemos un país que nos faltan 30.000 millones de dólares todos los años. Que si no es una emisión, es un préstamo. Y convengamos que tenemos cualquier cantidad de vencimientos y una situación que no lo arreglamos solamente. Bendito el campo que aporta tanto. Pero vamos a tener que tener otro tipo de recursos y eso que han hecho ajustes, ¿no? Muchos igual, perdón María, muchos marcan que hay una crisis económica producto de una crisis política, ¿no? Tal vez el gobierno debería rever todo lo que hizo este año que no le dio resultado, a diferencia de lo que fue el año pasado. Que con mucha más debilidad
obtuvo muy buenos resultados, sobre todo en el Congreso. Y con un cepo abierto, según me decía Carlos Melconian en la radio, en Radio de la Red, donde estamos todas las mañanas, que él siente que eso fue populismo a clase media. Porque la gente que hace, compra dólar barato, viaja, va a ver fútbol, mundial de clubes, vamos a Brasil, vamos al Caribe, vamos acá, vamos allá, y automáticamente te sacan los dólares del sistema financiero, pero te los sacan del banco y van al colchón. Sí. Y tampoco hemos logrado el plan que era usemos los dólares del colchón, porque la oposición se pone firme, que hay que ser muy cauto, muy prolijo y no sé qué cosa. Es bravo, ¿no? Fue un intento fallido, un primer intento fallido de la dolarización endógena, que le llaman Milei, y ahora está en una especie de encerrona donde el gobierno dice, bueno, esto es una crisis de expectativa financiera desatada por cuestiones políticas, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, y hay quienes dicen desde la vereda de enfrente, incluso gente en los mercados que tiene diálogo con el presidente, que en verdad esto puede ser al revés, que la crisis política lo que desnuda es los problemas en el programa económico, sobre todo en el plano cambiario y monetario, donde quienes incluso conocen a Milei y son escuchados por Milei, lo están enfatizando, empezando por Joaquín Cotani, que hasta hace 15 minutos era el segundo de Toto Caputo. Sí. Y él lo dice. Viste que los segundos, Clarín. los Sí, segundos de hecho, son por ejemplo, un economista raros, muy amigo de Milei, como Juan Carlos de Pablo, que lo visita en Olivos, cuando le pregunta, que lo visita frecuentemente en Olivos y reconoce que tiene una amistad, cuando le pregunta si están los dólares para respaldar y para sostener las bandas, bueno, dice, solo Dios sabe, ¿no? No me ayudes tanto, Juan, profe. Pero es que no miente. Pareciera que algunos creen que venimos de Suiza. Sí. El gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner entregó con 11.000 millones de dólares negativas las reservas. No las aumentaron y cometieron errores gravísimos, porque podrían haber comprado cuando el dólar estaba a 1.000. Pero tampoco creamos que venimos de Suiza, ¿no? Y que este gobierno rompió el orden que teníamos macroeconómico, porque era desastroso lo que han entregado, ¿no? Sí. También hay que tener en cuenta eso, ¿no? Con una inflación altísima, sin reservas, realmente muy complejo y muy duro, muy duro. El viaje es esta noche. Esta noche, efectivamente. Y va el ministro de Economía. Sí, va el ministro de Economía. Y el plato fuerte de este viaje, reiteramos, se conoció ayer. Yo lo que pude recabar es que el gobierno esperaba la confirmación por parte de la diplomacia norteamericana, que llegó ayer mismo a la Cancillería en contactos que, según he podido reconfigurar, provinieron del propio Marco Rubio, que es el secretario de Estado de los Estados Unidos, es decir, el canciller de Donald Trump, hacia la Cancillería que conduce aquí el canciller Wertheim, y es ahí cuando se decide oficializar que va a haber una reunión que va a ser, reiteramos, el martes. Que va a tener una particularidad el martes. Milei, antes de reunirse con Trump al mediodía de la República Argentina, cerca de la 1 de la tarde, va a estar sentado en la Asamblea de Naciones Unidas escuchando el discurso del presidente Trump. Algo que no es tan frecuente, sobre todo que vos anuncies, voy a estar ahí sentado escuchando a Trump. Esto sería alrededor de las 10:30 de la mañana del martes. Termina el discurso de Trump ante la Asamblea General de las Naciones Unidas y una hora después aproximadamente, ahí en un costado de la agenda oficial de Naciones Unidas, sería el encuentro entre los dos, que según cuentan poliamigos, tendría algún tipo de recepción por parte de Trump para con Milei. No sería formalmente una bilateral en los términos diplomáticos, pero sí es una foto que Milei buscó desesperadamente, que el gobierno argentino viene gestionando y que llega en un momento donde el salvavidas va a ser más que importante. Como dicen nuestros compañeros, hay que traer la plata, ¿no? Sí, porque si la plata, las fotos son hermosas para el portarretrato, para todo, pero no alcanza, ¿no? Y en paralelo, mostrar que hay alguna disposición al diálogo con los gobernadores, o al menos con los gobernadores que eran aliados hasta hace poco, hasta antes de que le plantaran candidatos en sus distritos que van a competir, o sea, excepto en Chaco, Mendoza, y que van aliados, ¿no es cierto? Y en Entre Ríos, en todos los demás distritos, le presentan la Libertad Avanza lista propia. Entonces, esta situación de no diálogo con los gobernadores que hasta hace poco le votaban todos, o le pedían a los legisladores de sus provincias que voten todos, que hoy están envalentonados, enojados, porque el veto a los ATN también fue otra señal de ni siquiera nos sentamos a dialogar. Entonces,
Los ATN no alteraban básicamente el equilibrio fiscal. Sí, no te cambian, es otra plata que podría ir directamente, ¿no? Que estaban destinados para repartir a las provincias en situaciones de emergencia, pero que los gobernadores, a través de este proyecto que impulsaron, quería que se coparticipe en forma automática. Exactamente. Entonces me parece que no haber tenido un gesto para entablar una situación de diálogo no contribuye, porque después los números en el Congreso esta semana fueron demoledores, holgadamente mucho más que 2/3 para rechazar estos vetos. Está claro que estos 2/3 no se van a mantener ante cualquier iniciativa. Exactamente. Pero en este caso, que eran dos temas sensibles para la sociedad, como el tema del Garrahan, los fondos para el Garrahan y para el aumento del presupuesto universitario, estuvieron. Exacto. ¿No? Estuvieron aún de legisladores que eran de provincias que habían sido aliados. O, por ejemplo, el caso de Mendoza. Los diputados de Mendoza, Nieri y Verasay, que responden a Cornejo. Claro. Verasay va en la lista de diputados debajo de Petri. Y, sin embargo, votó a favor del presupuesto, del aumento del presupuesto universitario. En el caso del Garrahan se ausentaron. Pero digo, la pérdida de aliados por falta de manejo político es clave. Y discutir, Mariel, cosas que no tienen el más mínimo sentido. Porque vos no te podés poner tan violento, decir la boleta es violeta, la boleta no tiene una palabra que sea frente, alianza, no puede tener un atisbo de amarillo si es el PRO. Discutimos el concejal número 48.434. No te podés pegar tantos tiros y estar de tan mal modo y de tan mal tono permanentemente. Y tantos frentes abiertos al mismo tiempo. Sin ningún sentido. Contra prácticamente medio mundo al mismo tiempo. Exactamente. Después de venir de una derrota muy dura y frente a una elección que va a ser muy importante. Muy compleja. Además tenés que cambiar la fisonomía del Congreso de la Nación, porque hoy tenés números muy complejos, ¿no? Muy duros. El gobierno va a mejorar sus números en el Congreso. Claro, van a ser mejores. Pero el tema es que no le va a alcanzar por sí solo y va a seguir necesitando de los aliados. Sí, pero también es verdad que un bloque aliado que era importante, como el PRO, que hoy está en 35, el PRO va a perder diputados en este armado de listas. Bueno, y viste el lío esta semana. Entonces va a perder aliados. Los Penato, Vidal, Ritondo, porque no también después está la interna dentro del PRO y la interna dentro de los distintos partidos, ¿no? Es central lo que decía Mariel, que hasta los propios más cercanos, como los gobernadores Cornejo, Esdero y también Frigerio, con quienes comparten lista para las próximas elecciones, les soltaron la mano en las sesiones de esta semana porque hubo un Zoom el día previo a lo que terminó pasando en la Cámara de Diputados, cuando se cae para el presidente tanto lo del Garrahan como lo del financiamiento universitario. Hacen un Zoom que lo lidera Guillermo Franco con Catalán y con una serie de diputados alineados con el oficialismo, donde intentan convencer a esos 3 gobernadores a ver si aportaban a sus diputados o para ausentarlos o para apoyar al gobierno. Y esos propios gobernadores, reitero, no solo aliados, van a compartir la misma boleta en sus provincias. Bueno, en las próximas elecciones tampoco es dicen, un muchachos, tema, negocien. ¿viste? Mano automática, no es Totalmente. el gatito chino que hay que hacer todo el tiempo. Fue una señal de, políticamente, hay que tomar un cambio de actitud, sino, mira, hasta nosotros que estamos en teoría en el barco para estas elecciones, no te vamos a poder acompañar en temas sensibles. O un gesto hubiera sido, por ejemplo, no vetar y esperar y empezar a negociar el presupuesto para el año que viene. Entonces, digamos, tratar de amortiguar un poco el impacto que tenían, por ejemplo, estas 2 leyes que eran de aumento de la emergencia en salud pediátrica y el refuerzo para el presupuesto universitario. Porque, en definitiva, hablando con un rector, me decía, bueno, la partida para el año que viene prevista en el presupuesto es la misma que este año. No contempla la inflación, pero si hay una instancia de empezar a discutir la mejora de los sueldos, bueno, quizás eso podría a la larga aumentarse, contemplando una paritaria viable. Más o menos adecuada, ¿no? Pero pasamos de este escenario, miren esta foto que vamos a presentar. Todos los gobernadores de la Argentina encabezaba Javier Milei y está, creo que, la vicepresidenta a su lado. Claro, claro. Está el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Hemos pasado de esta foto, que es una foto institucional fuerte. Mira, está Infran sentadito ahí, como corresponde, porque más allá que podemos pensar todos distintos, armamos una república. Ahí está Infran, ¿ven? Está Villarruel. Claro. Está Victoria Villarruel, ¿no? Es una Exactamente. Foto que... Entonces vos en un momento tenés que pensar por qué la distancia con todo el mundo. Ley Bases, 147 votos a favor. La semana anterior, todo lo vetado, 67. Si vos miras lo que pasó en el 2024 y en el 2025, Milei y el gobierno, con todos sus aliados, los gobernadores,
lograron ganar casi todas las sesiones ordinarias que se dieron. Este año se perdió por goleada y se perdió todo. Esa foto realmente hay que ver, ¿no? Porque esta foto es contundente, ¿no? Del 23 de diciembre del 2023, ahí claro. nos aportaba nuestro productor. Después, en octubre del año pasado, o sea, casi un año después, hubo otra foto también importante en la cual estaban todos los gobernadores aliados. Claro. Que eran los 10 que conformaban Juntos, que bueno, Juntos se disolvió, los 5 del PRO y los 5 del radicalismo. Estaba Jorge Macri incluso. Y después... Ahí está, Puyaro, gobernador de Jujuy. Hoy son los que integran Provincias Unidas, este espacio de gobernadores que defienden el interior productivo y que, bueno, hoy están enfrentados y están trabajando en un proyecto presidencial. Sí, Vidal, que tiene un origen sindical. Sindical en Santa Cruz. Están trabajando un proyecto para un candidato a presidente en 2027. Ahí el gobierno realmente falló en no retener el apoyo de gobernadores que defienden también el equilibrio fiscal. Sí, en su presentación programática que dieron a conocer esta semana que pasó. Todo coincide con eso. Con el tema de defender el equilibrio fiscal y también con el tema de bajar la carga impositiva también para poder generar mayores cantidad de empleo genuino. O sea, hay coincidencias en algunas cuestiones esenciales. Exacto. Y sin embargo, rompieron todos los puentes, rompieron el diálogo y llegaron a esta foto. Pasamos de aquella foto contundente con todos, por la cuestión institucional. Yo creo que también, si uno es convocado, tiene que ir a esta que es ya muy chiquitita, ¿no? Y que tiene a Caputo, que tiene a Franco, Cornejo, ¿no? en adelante y a a la Catalán, izquierda, ¿no? Cornejo, Frigerio, después está Catalán ahí sobre atrás. Tenemos a Esdero, a Francos y a Caputo. Porque también algo que ha sucedido es que Francos era quien llevaba la interlocución con los gobernadores, ahora es Lisandro Catalán, que era el vicejefe. Pero todo lo que arreglaba Franco se lo desarmaban en un minuto, ¿no? No, y que en definitiva el que abría la billetera era Caputo. Claro, ¿no? exacto. Entonces, pero además es una foto que ya murió, ya envejeció, porque hicieron esa foto y los 3 gobernadores no los apoyaron en el Congreso una semana después. Claro, o sea, yo comprendo que hay con la pata izquierda. una etapa que es todas patadas a la cabeza, un delirio por parte del gobierno, nos peleamos con todo el mundo, nos peleamos con la vice... Después hay que ver los motivos, No significa que en todos los casos tienen la culpa. Nos peleamos con la vicepresidenta, nos peleamos con quien nos armó la posibilidad de ganar el balotaje, que es Mauricio Macri, nos peleamos con Jorge Macri, nos peleamos con todos los diputados, no solamente externos, sino propios. Hubo una pelea terrible de gente que llegó al espacio y se fue. Algunos, bueno, porque de casualidad llegaron, pero algunos que son fundadores. Ramiro Marra, Diana Marra Mondino, es uno, Oscar Sago es Sago, otro. Todos peleados, todos enemistados y discutiendo fórmulas políticas que pareciera son revolucionarias, geniales, pero que hasta ahora no han dado mucho resultado, ¿no? Así que bueno, veremos qué sucede. Este viaje es de gran expectativa, porque no está en juego solamente lo político, está en juego lo económico, de cara a una elección que tenemos un mes y unos días. Sí. Y ahí se define todo, 5 ¿no? semanas Casi un faltan. mes. 5 semanas. Creo que son 35 días y 25 rondas cambiarias, 25 días hábiles que van a ser largos, por eso será relevante la conversación con Donald Trump y el comunicado que surge de ahí, a ver si hay finalmente un apoyo financiero concreto de Estados Unidos con el objetivo central del gobierno de afrontar el primer vencimiento de deuda de 4.000 millones de dólares de enero del año que viene. ¿Qué el gobierno te dice 30.000 millones de dólares? Son 4.000 millones de dólares. No, eso es lo que enero, debemos, ¿no? Pero el préstamo del Tesoro, esto es del Tesoro a Tesoro. Sí, hay que ser sinceros. En términos concretos, el hermetismo es total. O sea, quien te diga hoy, mirá, es esta plata y son nuestros plazos, yo sospecharía. No hay nada concreto, es algo muy anómalo, no es un tipo de operación Pero no son que haga los habitualmente 2.000, los Estados Unidos. 4.000 que circulaban en las últimas horas. Hablamos de un dinero sustancial. Podría ser mal, pero reitero, yo tendría mucha prudencia. Habrá que ver dos cosas. Por un lado, monto y plazo, y segundo, condiciones. Algo que se sabe y que sí se empieza a comentar es que no va a ser plata que va a llegar sin ningún tipo de condición. Vos hasta ahora asumiste un préstamo con el FMI, que hay una serie de condiciones que vos incumpliste. Por ejemplo, la acumulación de reservas. Y tenemos con China también otro acuerdo económico que sostenemos las reservas. Hay una particularidad esta semana que y no podemos entrar al mercado de capitales porque el dólar, el riesgo país se nos fue a 1.400 al cielo, ¿no? Pasó sin penas ni gloria esta semana, Paul, y es que la Embajada de China organizó el habitual cóctel que suelen hacer celebrando su día esta semana. Hubo ausencia total de representación de dirigentes significativos del gobierno, no hubo nadie. Y el embajador chino lo que hizo es ratificar la continuidad del swap. O sea, casi que
tiró buena onda. Exacto. Y en esta especie de inclinarnos totalmente por Estados Unidos, que obviamente le asiste total derecho de esa mirada de política exterior al gobierno, es una especie de sábana corta, ¿no? Porque vos necesitás de varios frentes y que no haya nadie presente, no sé, el jefe de gabinete, el canciller, en un cóctel como ese, que había gente del establishment muy importante, también te da cuenta de que en términos políticos hay mesas que por ahí desatendés. Exacto. Y después necesitas ayuda. Es complicado, además con esta historia que estamos pasando la gorra permanentemente durante décadas, ¿no? Afuera nos ven como defolteadores, como irresponsables, con una cuestión económica